Saludos, estimados participantes. Hoy les vengo a tratar un tema que se llama el modelo de transporte a través de un ejercicio típico para resolver cualquier modelo de transporte que se le presente. Antes de iniciar con el problema, pues es importante entender que dada la estructura especial que tiene el modelo de transporte, se puede construir un método eficaz para su resolución. Un problema de transporte se refiere principalmente a la distribución de cualquier bien desde cualquier grupo de centros de suministros, que son llamados orígenes, hasta cualquier grupo de centros de recepción de mercancías llamados destinos, de tal manera que el objetivo sea minimizar el costo total de ese transporte. Un modelo de transporte pues básicamente tiene los siguientes elementos. Si podemos notar aquí, pues más o menos representa una red donde tenemos unos nodos llamados orígenes y unos nodos llamados destinos. Las flechas que relacionan cada origen con cada destino pues no es otra cosa sino que los costos unitarios de transportar una unidad desde un origen determinado hasta un destino determinado. Cada origen pues presenta una oferta, es decir, una cantidad de bienes o servicios de los cuales está en capacidad de trasladar, de procesar o de producir. Y cada destino pues tiene una demanda, es decir, una necesidad, un requerimiento para poder recibir cierta cantidad de bienes y servicios. Y esto lo representamos a través de un modelo de programación lineal, pues no es otra cosa sino que minimizar una función objetivo, que es la multiplicación de los costos unitarios por las variables. En este caso el costo unitario de transportar una unidad desde el origen 1 hasta el destino 1 pues lo llamamos C11 y así sucesivamente los demás costos, multiplicado por las variables, que en este caso las variables serían las cantidad de unidades a trasladar desde cada origen hasta cada destino. Fíjense que se generan dos grupos de restricciones: las restricciones de oferta y las restricciones de demanda. En el caso de las restricciones de oferta, pues la relación es a través de la simbología menor o igual que, debido a que el origen, si es la que produce o la que genera los bienes, entonces significa de que la cantidad de mercancía que se va a trasladar desde ese origen no puede superar su capacidad. ¿Okay? En el cambio, cuanto a las demandas, pues en la realidad, que se supone, si yo como destino requiero que me envíen cierta cantidad de mercancía, pues el deber ser es que yo cumpla con ese requerimiento mínimo, es decir, por eso es que aparece la simbología mayor o igual que. En definitiva, pues la oferta sería una restricción menor o igual que, y las restricciones de demanda serían mayor o igual que. Aquí también podemos observar que pues mientras más orígenes hayan y más destinos hayan, pues habrá muchas más restricciones, y por ende por el problema solucionarlo a través del método simple pues sería bastante engorroso y largo. Sin embargo, pues hay un método específico para poder desarrollar este tipo de modelos, los cuales vamos a desarrollar a continuación a través de una metodología mucho más sencilla y algoritmos que pueden solucionar cualquier modelo de transporte. Para desarrollar eso, pues vamos a hacer un problema indicando pues el siguiente enunciado. Una empresa tiene 4 plantas ensambladoras en Europa: Nancy en Francia, Lieja en Bélgica, Tilburgo en Holanda y Leipzig en Alemania. Las máquinas que se ensamblan en esas plantas se producen en Estados Unidos. Las máquinas llegan a los puertos de Ámsterdam en Holanda, Amberes en Bélgica y Havre en Francia. La decisión se centra en cuántas máquinas se enviarán desde cada puerto hasta cada planta, con el fin de minimizar los costos del proceso de transporte. Entonces este es un modelo clásico de transporte, donde en este caso los orígenes serían los puertos de donde se va a trasladar la mercancía hacia las
plantas ensambladoras en Europa, y donde dice que las máquinas se ensamblan en esas plantas que se producen en Estados Unidos, pues simplemente es que desde Estados Unidos se envían a los puertos, y desde cada uno de los puertos se enviarán la cantidad de máquinas que requiere cada una de las plantas ensambladoras. Por lo tanto, para este caso, los orígenes serían los puertos y los destinos serían las plantas ensambladoras. Aquí tenemos un resumen de los datos del problema. Las plantas, que ya sabemos que son los destinos, pues tendríamos a Leipzig, que lo denotamos con el número 1, Nancy el número 2, Lieja el número 3 y Tilburgo el número 4. Cada uno de esas plantas tiene una demanda. Leipzig demanda 400 máquinas, Nancy 900, Lieja 200, Tilburgo 500, para un total de 2000 unidades, que sería la demanda total. En el caso del puerto, serían los orígenes desde donde se van a enviar las máquinas hacia las plantas, que son los destinos. Tendríamos a Ámsterdam con 500 máquinas, Amberes tenía disponibilidad de 700 y Havre de 800. Eso suma un total de 2000. Aquí nos podemos observar que tanto la oferta como la demanda son iguales. Y aquí tenemos el cuadro de costos unitarios, es decir, enviar una unidad desde A, que es Ámsterdam, del puerto de Ámsterdam, hasta la planta Leipzig, que es la planta número 1, cuesta cada máquina en su envío $12 la unidad, y así para cada una de las unidades. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis por lo siguiente: si en alguna circunstancia el problema indica que no hay posibilidad de envío desde un origen hacia un destino en particular, entonces esa casilla de costo pues no tendrá ningún costo, pero para efectos de resolución del problema, entonces se debe rellenar esa casilla con un valor. Entonces, cuando no existe ninguna posibilidad de envío de un origen a un destino, por ejemplo, porque no hayan vías, porque no hayan carreteras, porque no hay oleoductos, etcétera, etcétera, por los cuales transportar esa cantidad de unidades, entonces simplemente es un transporte imposible. Pero para efectos del ejercicio, entonces uno tendría que llenar ese costo con un valor que no puede ser cero, sino un valor muy alto. Si en este caso estuviéramos hablando de que no se pudiera enviar por alguna circunstancia desde el puesto de Ámsterdam, por ejemplo, desde A hasta Tilburgo, porque no existe ninguna vía de comunicación, entonces ahí no aparecería ningún costo, quedaría en blanco, pero para efectos de la solución del problema tendríamos que colocarle un valor muy alto. Si estamos trabajando, por ejemplo, en valores de 1 o 2 dígitos, le pudiéramos colocar un valor de 100 o de 1000, de tal manera que al final la solución nunca me vaya a dar en esa celda. Ok. Para resolver problemas de transporte deben seguirse 3 pasos fundamentales. El primer paso es establecer la matriz inicial de transporte y verificar si el ejercicio está balanceado o equilibrado. Entonces, para hacer la matriz de transporte, pues se colocan los orígenes, cada origen en una fila y cada destino en una columna. Ya sabemos nosotros que los orígenes en este caso son A, B y C, que serían los puertos, y los destinos serían las plantas ensambladoras, que tenemos 4 plantas ensambladoras. Los costos que aparecen aquí en el cuadrito o en estas celdas pequeñitas, pues establecen los costos unitarios de transporte de cada unidad desde cada origen hacia cada destino. Y al final quedaría la oferta de los puertos, el total de oferta, y en las columnas irían los totales de demanda. Si nosotros sumamos la oferta y la demanda, fíjense que aquí en el último cuadro se está equilibrado, en este caso, la oferta y la demanda, es decir, el ejercicio está balanceado. Si por casualidad no estuviera balanceado, por ejemplo, en el caso que la oferta sea menor que la demanda, entonces nosotros tendríamos que generar una fila adicional ficticia, llamarla por ejemplo F, y agregarla al cuadro, agregándole la cantidad de unidades que se necesitan para igualar a la demanda. ¿Ok? Entonces, si la oferta
es menor que la demanda, entonces se crearía una nueva fila ficticia con la cantidad de unidades necesarias para equilibrarse con la demanda, y tendría como costos unitarios las celditas pequeñas en esa fila el valor de 0. Si fuera al revés, es decir, que la demanda fuera menor que la oferta, entonces lo que se hace es que se agrega en vez de una fila una columna, es decir, un nuevo destino ficticio llamado F, F1 o 5F, como lo quieran denominar, y al final la demanda pues se le agregaría la cantidad que necesita para igualarse con la oferta, y en las casillas de costo pues irían ahí sí costo 0. Entonces hay una diferencia entre lo que es agregar filas o columnas ficticias cuando el ejercicio está desbalanceado, y otra cosa es cuando no existe la posibilidad de envío desde un origen hacia un destino donde vamos a colocar un costo muy alto, como lo indiqué anteriormente. Entonces, una vez que tengo el primer paso, que es desarrollar la tabla inicial de transporte con todos sus datos, verificar que está balanceado. Si no está balanceado, pues proceder a balancearlo, es decir, donde la oferta sea igual a la demanda total. En este caso ya el ejercicio está completamente balanceado. Pasamos al siguiente paso, que es hacer las acciones iniciales, es decir, hallar una solución inicial básica factible para ese ejercicio. Para eso nosotros tenemos 3 métodos. No significa que vamos a hacer los 3 métodos, sino cualquiera de los 3 métodos es posible para desarrollar una solución inicial. En el caso del método de la esquina noroeste o noroccidental, como su nombre lo indica, consiste en simplemente asignar unidades en la esquina noroeste de la tabla, en las celdas vacías. En ese caso, pues vamos a generar la cantidad de unidades tanto de oferta y demanda, siempre asignándola en la esquina noroeste. Aquí podemos establecer que la esquina noroeste simplemente es el campo de superior izquierda de la cruz, ¿okay? Acuérdense que ahí están los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Por lo tanto, en la esquina noroeste, que sería la superior izquierda, es donde tendríamos que ir asignando unidades. El segundo método consiste en el método de menor costo o costo mínimo o mínimo costo, en el cual la asignación va a ser en las celdas de menor costo. Y por último, el método de aproximación de Vogel o método de penalización, que lo que hace es un algoritmo para asignar unidades donde la diferencia de costos menores me dé la menor cantidad posible de error y me genere el menor costo total de las celdas. Cuando vayamos a ver el ejemplo, pues nos vamos a dar cuenta de cómo es el proceso. Bien, vamos con el primer método para hallar una solución inicial. Tenemos el método de la esquina noroeste. En este método podemos darnos cuenta de lo siguiente. Fíjense, ¿qué hacemos? Nos paramos primero en la celda noroeste. ¿Cuál es la celda noroeste? Si yo trazo aquí en la mitad de la tabla una cruz, pues siempre será en la superior izquierda. Entonces nuestra primera celda sería la A1. Tengo como demanda 400 y oferta tengo 500. Entonces tengo que asignar, en otras palabras, el menor valor entre las dos. Es decir, lo máximo que yo puedo asignar es el menor valor de los dos. Es decir, por ejemplo, a 500 yo le puedo restar 400, pero a 400 no le pudiera restar 500. Entonces, entre los dos valores, el menor lo escojo y asigno esas unidades a esa celda. Fíjense que al opcionar las 400 ya no tengo opción de asignar ni a la celda B1 ni a la celda C1. Pero aquí, al asignar estas 400, en el caso de la oferta, entonces me quedarían todavía 100 unidades para asignar de oferta en esa fila. ¿Ok? Luego, una vez tachada esta columna, porque ya no tengo más demanda que
asignar, entonces me va a quedar el siguiente recuadro, este que está acá, ¿verdad? Me vuelvo a parar en la esquina noroeste, que es la esquina superior izquierda, que sería esta celda, la celda A2, ¿verdad? Y verifico. En la oferta me quedan 100 unidades y en la demanda me quedan 900 unidades. Entonces, ¿cuál de los dos valores es el que voy a asignar a esa celda? Entonces, el menor valor de los dos, que en este caso serían las 100 que tendría aquí pendiente. Asigno esas 100 y ya aquí no me quedaría más oferta. Quiere decir que tacho esta celda, ya no les puedo asignar allí más nada. Y como asigné 100, entonces de estas 900, ahora me quedarían todavía por asignar 800 en las demás celdas de esa columna. Ya una vez tachada esa fila de oferta, que ya se asignaron las 500 unidades, como ustedes pueden ver, 400 y 100, entonces me quedaría ya este nuevo recuadro. Me ubico nuevamente en la esquina superior izquierda, en la esquina noroeste, que sería la celda esta B2, y aquí me quedaban 800 unidades y por aquí tengo 700 de oferta. Entonces, ¿cuál es la menor de las dos? 700. Entonces asigno las 700, por supuesto aquí ya no voy a tener más oferta, tacho esa columna, esa fila, perdón, y aquí al asignar 700 me van a quedar 100. De las 800 asigno 700 y me quedan 100 todavía por asignar en esa misma columna. Luego me queda ya la última fila. Como ya me queda la última fila de estas tres celdas, pues simplemente lo que me falta es asignar las que quedan. Pero si seguimos utilizando el mismo método, pues sabemos que esta celda que está acá me quedaría, sería la de la esquina noroeste igualmente. Entonces, entre 100 unidades que me quedan acá y 800 que me quedan por acá, asigno las 100 que tengo por acá, que es la menor. Aquí me quedarían 700 por asignar, y luego me quedarían estas dos celdas. La superior izquierda sería esta. Aquí tengo 200 unidades por asignar y aquí me habían quedado 700, entonces asigno la menor de las dos, 200 aquí a esta celda. Aquí ya no me queda nada y aquí me quedarían 500, y por supuesto que debe coincidir la última celda, las 500 que tengo aquí pendiente con las 500 que tengo aquí de demanda, y simplemente lo que se hace es asignar esa cantidad, quedándome aquí 0 y aquí 0. Si queremos verificar si la asignación está realizada de acuerdo a lo estipulado, pues simplemente lo que hacemos es verificar por filas y columnas. Vamos por las filas. 400 unidades más 100 me dan las 500 que tengo aquí de oferta. 700 unidades más 000 me dan las 700. 100 más 200 son 300, más 500 son 800 unidades. Ahora por columnas, 400 más 0 son 400. 100 más 700 serían 800, más 100, 900 unidades. 200 que tengo aquí más 0 son 200, y 500 más 0 con 500. Como el problema desde el inicio está balanceado, pues debería quedar automáticamente balanceado. De no coincidir, pues entonces habría un error allí en la asignación de unidades, ¿ok? Y lo único que nos queda aquí es calcular el costo de esta solución, que no es otra cosa sino multiplicar la cantidad de unidades por el costo unitario, es decir, el valor de la función objetivo, que es x, que sería en este caso x11 multiplicado por el costo unitario de la celda 11, más esta cantidad de unidades por el costo, más esta cantidad de unidades por su costo, y así sucesivamente, como está aquí desarrollado, y eso me da un costo total de 14.200 unidades. ¿Okay?